Hola, a continuación vamos a hacer una breve descripción, un breve resumen de lo trabajado durante las tutorías del día de hoy de miércoles, tutorías de matemáticas y de sociales. Bueno, en primer lugar estuvimos revisando las diapositivas para esta semana sobre el tema de proporcionalidad. Este primer tema de proporcionalidad pues está dedicado a las definiciones, como una especie de introducción a los ejercicios que nos van a llevar al conocimiento mayor de la proporcionalidad matemática. Bueno, eh, tenemos como objetivo definir los conceptos de lo que es magnitud, de qué es proporcionalidad, de qué es razón, y de qué es una proporcionalidad indirecta o una directa, etcétera. Entonces, vamos a revisar algunos de estos conceptos rápidamente. En cuanto a saberes previos, se les ha dejado allí un videito sencillo que nos permite conocer cómo las matemáticas fueron utilizadas por los griegos para conocer diferentes aspectos de la naturaleza y hacer sus descubrimientos. En este caso, descubrimiento de la música, cómo se produce basado pues en la experiencia de ellos y en la forma creativa de ver a través de las matemáticas la naturaleza. En este caso pues es un videito sencillo que les permite observar cómo descubrieron los griegos a través de las matemáticas la música. Es interesante y allí pues hay espacio para contestar la pregunta, tanto la proporcionalidad que descubrieron y cómo esta influyó en la música, en la creación musical. Bueno, aquí estuvimos viendo en primer concepto que era el concepto de magnitud. Revisamos un poquito las imágenes y nos dimos cuenta que las imágenes están allí representando los instrumentos de medición de magnitudes. Esos instrumentos nos permiten entonces mirar e ir definiendo un poco lo que es una magnitud. Vamos a ver que una magnitud es todo aquello que se puede medir, todo aquello que adquiere un valor y que puede tomar una variación en aumento o disminución. Por ejemplo, estuvimos revisando en el caso de el primer instrumento, el reloj de arena, que nos está midiendo el tiempo, y dijimos que el tiempo pues es una magnitud y que esta magnitud se medía a través de ese instrumento hace mucho tiempo y que también pues existen formas modernas de medir el tiempo y que ya pues hay unidades de medición del tiempo como es el segundo, el minuto, los días, años, etcétera. También vimos que otra magnitud importante pues la temperatura y que se puede medir a través de un termómetro y que las unidades de medida puede ser en grados centígrados o grados Fahrenheit. Y así estuvimos mirando cada uno de estos instrumentos, lo que ellos miden, o sea la magnitud que miden y la unidad de medida en que lo hacen. También estuvimos viendo esta otra definición de proporcionalidad. Cuando encontramos dos magnitudes y podemos relacionarlas, encontrar alguna relación entre ellas, entonces decimos que hay proporcionalidad. Lógicamente esa relación debe ser medible y allí en la gráfica, en la imagen, podemos identificar algunos casos de proporcionalidad. Por ejemplo, el hecho de la niña desplazarse en un espacio, en una longitud, en un determinado tiempo. Estamos relacionando entonces la magnitud longitud con la magnitud tiempo. Y así podríamos ir describiendo otras magnitudes a partir del gráfico que nos van a permitir observar que las proporcionalidades son relaciones que existen entre magnitudes medibles. Otro concepto que estuvimos revisando es el de proporcionalidad directa. En el caso descrito allí en las imágenes, por ejemplo, el número o la medida, en este caso cantidad de tortugas, lo relacionamos, lo comparamos con la cantidad de huevos que coloca una tortuga. Podríamos ir diciendo que al aumentar las tortugas van a aumentar también la cantidad de huevos de manera proporcional. En este caso, como decían los niños, en una proporción de 80 huevos por cada tortuga.
y notamos que a medida que aumenta el número de tortugas va a aumentar el número de huevos. En este caso existe la proporcionalidad tanto en la medida de en la cantidad de tortugas y la cantidad de huevos, pero de manera proporcional. Y esa proporcionalidad, cuando aumenta tanto una magnitud y aumenta la otra, o disminuye una y disminuye la otra, le vamos a llamar proporcionalidad directa. Lo mismo para el caso, el otro ejemplo que está allí, el caso del acuario. Vamos a mirar el otro concepto, cuarto concepto, el de proporcionalidad indirecta. Bueno, en este caso es, por ejemplo, cuando una magnitud en su medida aumenta y la otra disminuye, o disminuye y la otra aumenta. En el ejemplo pues podemos notar el número de países en una área determinada, una área total determinada, que a medida que aumenta el número de países va a disminuir el número de kilómetros cuadrados que puede ocupar cada país. En este caso hay una proporcionalidad indirecta, porque en la medida en que aumenta una magnitud está disminuyendo la otra. Los niños estuvieron también dando algunos ejemplos que ellos encontraron, por decir el ejemplo de los trabajadores que están haciendo una pared. Entre mayor número de trabajadores, menor el tiempo que demoran en construirla. En ese caso también sería una proporcionalidad indirecta. El cuarto concepto que estuvimos revisando fue el caso, el concepto de proporción, de razón en una proporción, que vendría a ser como el resultado de esa comparación. Y dijimos que lo podemos representar con números o con letras, y en ese caso pues si lo representamos con números podría ser a través como de una fracción, y la lectura de esa fracción donde leemos el número, el numerador, decimos que esta es en relación o es a el denominador como es a otro tipo de proporción. Por ejemplo, allí por ejemplo estamos mirando la razón o la proporción que se da entre A y B, y en ese caso decimos que A es a B. Pero cuando tenemos y podemos nosotros comparar varias proporciones, entonces podemos encontrar la razón de ellas. En este caso, dos razones iguales forman una proporción. Por ejemplo, 3 es a 4, como 6 es a 8. Y la manera como se lee, se puede representar así, con los dos punticos en medio de la proporción, o así como si fuera una fracción. Aquí vemos también en esta otra un ejemplo un poco más amplio, en donde también se determina que el producto de una razón va a ser igual en el caso de que comparamos los extremos y los medios de cada una de estas proporciones. En este caso pues hay un ejemplo de la proporción 3 es a 7 como 6 es a 14. Para comprobar si es cierta esta proporción, entonces multiplicamos los medios y multiplicamos los extremos. En este caso allí están identificados los extremos como el 3 y el 14 y los medios como el 7 y el 6. Al realizar la multiplicación entre estos vemos que nos da 42. Podríamos entonces decir que esta es una proporción correcta, que sí hay proporcionalidad allí. El otro término que vimos pues son los conceptos o los nombres que se le da a los términos de una proporción. Pues allí vimos que hay un antecedente, un consecuente, el valor de la razón, y que también se le pueden llamar medios o extremos cuando estamos comparando dos razones. Aquí vimos un ejemplo de cómo podríamos nosotros verificar cuando esas dos razones forman una proporción, que fue lo que mencionamos en el caso anterior. Y acá en este otro, cuando uno de esos términos no aparece, o sea que es la incógnita. Entonces podríamos decir, conociendo la propiedad de estas proporciones, podríamos decir de que el producto de los medios es igual al producto de los extremos, y en ese caso entonces el valor de la x va a ser igual
al producto de los medios dividido en el extremo que acompaña allí a la incógnita. Bueno, en este otro caso, otro ejemplo que se da allí, también se permite observar cómo se puede encontrar el valor de la incógnita cuando no aparece uno de los términos, y se puede llegar a deducir entonces una regla que podemos seguir cuando necesitamos averiguar el valor de alguno de estos términos, siempre y cuando se dé la proporcionalidad. En la actividad 1, que la estuvimos explicando, consiste en observar un video de una batalla de magnitudes que hacen estos personajes, y simplemente después de observarla, en el primer punto o la primera pregunta vamos a colocar una serie de magnitudes que están relacionando ellos. Lógicamente pues habrán algunas de las que ellos mencionan que no son relaciones, que no son proporciones, y en ese caso entonces en el número 2 nos está preguntando en cuáles fueron las que fallaron, que dijeron que probablemente eran proporciones pero no lo eran. Entonces allí, observando el video, podemos hacer esta actividad. En la actividad 2 simplemente es verificar si las razones forman proporciones o no. Ya sabemos que si multiplicamos los medios con los extremos nos tiene que dar el mismo resultado. En este caso simplemente contestamos si es correcta la 1, si es correcta la 2, si es correcta la 3. En la número 3, en la actividad número 3, hay un término desconocido que simplemente seguimos la regla que vimos en los conceptos, en los ejemplos de los conceptos, y encontramos cuánto es el valor de ese término desconocido. En cuanto a la autoevaluación, aparece allí 4 ejemplos, 4 ejercicios. El primero pues es un ejemplo de cómo puede llegarse a calcular el valor tanto de una proporción de unas proporciones, como también hallar el valor de uno de los términos. Entonces allí aparece el ejemplo. El número 2, número 3 y número 4 es como ejercicios o ejemplos que pueden seguirse de acuerdo al modelito que está en el 1. Entonces la autoevaluación consiste en resolver esos puntos, el 2, 3 y 4. En cuanto a la tarea, es simplemente traer problemas que tengan proporciones directas o proporciones indirectas. En ese caso pues ahí hay cuatro ejemplos. Los niños pueden encontrar otros diferentes o pueden ayudarse con esos que están allí. Lo que hay que hacer allí simplemente es indicar cuáles son proporcionalmente directos y cuáles son proporcionalmente indirectos para resolverlos, pero no los vamos a resolver allí, sino que los vamos a traer como insumos para la siguiente clase. Bueno, en el caso de los anexos hay unos videitos muy interesantes, corticos, que le van a ayudar a los niños al observarlos a mirar un poco más de cerca con ejemplos el tema de las proporcionalidades. Entonces les recomiendo que los puedan ver y puedan también, si hay inquietudes, comentarlas también para la próxima clase. En relación con la clase de sociales, ya pues hicimos mención de el tema del régimen colonial español en nuestras tierras americanas, y en este caso pues empezamos a mirar esa temática. En este caso vamos a tratar de observar sus principales instituciones. Nos vamos a guiar con una pregunta que es pues bastante interesante, en donde la inquietud es cómo fue que España logró mantener su dominio en el territorio americano durante tantos años, cerca de 240 años que duró el dominio español en nuestras tierras. Entonces, ¿a qué se debió eso? En respuesta con los niños descubrimos que la manera como ellos habían gobernado, la manera como habían organizado su parte social, administrativa, etcétera, fue lo que les ayudó a ellos a mantenerse con dominio durante todo ese tiempo. En ese caso entonces la tarea de esta clase es como orientarnos y conocer, bueno, entonces cómo es que estaban organizados.
En ese caso entonces nos tocaría entrar a mirar precisamente cuáles eran esas instituciones y esas formas de gobierno que les ayudó a ellos o les permitió a ellos durar durante tanto tiempo dominando nuestro territorio. Aquí yo les recomendé un videito que lo coloqué en el grupo, el link, para que puedan ustedes acceder a él, en donde hace el empalme en el momento en que los indígenas logran desarrollar sus familias, sus confederaciones, y llegan los españoles, el periodo de la conquista, el periodo también del descubrimiento de la conquista, del periodo preliminar a esta época colonial, que hay como un vacío allí. Entonces lo vamos a tratar de suplir con el observar y ese videito que se llama Historia del 20 de julio para niños. Lo dejé allí en el grupo para que ellos puedan observarlo. De todas maneras, pues ya aquí se empieza es con la época colonial, y estaremos discutiendo un poquito más ese videito para la próxima clase. Estos son conceptos, entonces de aquí solamente van a ellos a observar, van a leer, a racionalizar un poco y a resumir qué era la época colonial, cómo se realizaba ese gobierno durante la colonia, cómo era que estaba constituida España en esa época y cómo hacían ellos para poder mantener su dominio en sus colonias, y en este caso pues en nuestro territorio. También nos dan este gráfico que nos permite ver la organización desde España a través de un reinato, y también cómo estaba organizada la incursión aquí en América a través de un Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Ya en América pues vemos otras instituciones como el virreinato, las capitanías generales, las gobernaciones, las audiencias, consulados y cabildos, como parte de esas instituciones que se instauraron aquí en América durante ese periodo. En el caso de la Casa de Contratación, que era, entonces comienza a describir en cada uno de estas diapositivas, comienza a describir cada una de ellas, y de aquí pues los niños la revisan, sacan lo más importante, extraen de allí lo más importante, que les permita a ellos como ir sintetizando esta temática, sobre todo los conceptos, que era el Consejo de Indias, qué atribuciones tenía, cuáles eran los organismos del gobierno en América, los virreinatos, capitanías generales, las gobernaciones, audiencias, cabildos. Allí comienza a describir cada uno de ellos. Bueno, de allí entonces, como digo, no es sino simplemente ir resumiendo. Aquí está la actividad. La actividad pues ya también algunos niños la habían hecho. Simplemente observando el gobierno colonial por parte de España, encuentran algunos pro y algunos contra, o sea, algunos beneficios y algunos prejuicios también, de cómo era ese gobierno, ¿no? Y también pues lo comparan con el gobierno actual en nuestro país, qué pros y qué contras se dan, a diferencia pues de los que se daban en la colonia española. En la autoevaluación simplemente es mencionar esas formas de organización que recordemos, de las que se mencionaron dentro de esta clase. En la tarea se va a investigar un poquito más sobre las instituciones, pero instituciones económicas que impuso España durante este tiempo de la colonia. Aquí en los anexos pues coloco un cuadrito que las identifica, y ya pues cada niño puede entrarse un poquito más en la definición de ellas. En relación con los entregables o las evidencias para mandar de matemáticas, la próxima semana pues, aunque algunos insisten en que les gustaría enviarlo todo, no hay ningún problema, mejor todavía, mejora su nota. Algunos niños decidieron que enviarían la actividad, el desarrollo de la actividad 1, el desarrollo de la actividad 2, el desarrollo de la actividad 3. Hubo otros pensaban que podían enviar tanto las actividades como también la autoevaluación. Bueno, ahí ya les queda a criterio si pueden enviarlas
tanto las actividades como la autoevaluación. Eso fue lo que definieron ellos en cuanto a matemáticas. Con respecto a sociales, pues se pusieron de acuerdo en que iban a enviar la actividad, que es este cuadro, lo llenarían explicando bien y lo enviarían como evidencia, y la autoevaluación, que es bastante sencilla. Algunos dijeron que les gustaría enviar la parte de la tarea bien organizadita y bien investigada, u otros, pues como les digo, les gustaría enviar completo todo. Bueno, no hay un problema porque allí sería también mejor su nota. Bueno, hasta aquí más o menos era lo de la tutoría de hoy. Muchas gracias.